Frecuencia abierta. La tecnología a favor de la información. Frecuencia abierta. Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Decíamos más temprano aquí en Frecuencia Abierta que nos íbamos a interesar en profundizar un poco más todo lo que tiene que ver sobre el conocimiento, el acceso a la información y la realidad que está viviendo nuestro país, que no deja de sorprendernos cuando nos enteramos que hay más de 700 personas que se suicidan por año acá en nuestro querido Uruguay. Y para hablar de este tema estamos en comunicación con alguien que con el tiempo se ha transformado en referencia de consulta desde nuestro programa, pero a quien habitualmente llamamos frente a hechos puntuales, ¿verdad? Y en este caso queremos elevar un poco más la mirada y profundizar un poco más lo que tiene que ver, por ejemplo, con el suicidio. Estamos en contacto con la licenciada Diana Savio Corvino, psicóloga, perfiladora criminal y especializada en ciencias forenses y fundadora del ICPFU, que no recuerdo de qué se trata y ella me va a explicar. ¿Cómo te va, Adriana? Buen día. ¿Cómo les va? Buen día. Bueno, un placer como siempre estar acá y bueno, lamentablemente siempre participo cuando hay hechos puntualmente, sí. Sí, cuando hay hechos bastante dolorosos como los que estamos viviendo actualmente. Disculpen la difonía, las clases de dar clases me tiene y la clínica me tiene media complicada y la humedad me ha maltratado un poco. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, a ver, el instituto es el Instituto de Criminología y Psicología Forense del Uruguay. Es una institución particular y trabajamos con todas las temáticas que tienen que ver con asesoramiento en el ámbito forense y lo que tiene que ver con todo lo vinculado a la violencia. Y en esta oportunidad ustedes justamente están planteando diríamos la preocupación con respecto al tema de los suicidios. Sí. Actualmente en nuestro país está bastante comprometido este tema. Estamos frente a una tasa elevadísima, pero no solamente para el país, en referencia a otros años, sino también con respecto a Latinoamérica y el mundo. O sea, hoy por hoy Uruguay está siendo lamentablemente uno de los primeros países en el mundo con más tasas de suicidio en proporción per cápita en base a la población que tenemos, ¿no, verdad? Y bueno, y esto es un hecho preocupante. Inclusive yo estaba hablando con Karina horas anteriores sobre el caso de la señora que se suicidó también con su bebita en brazos, que fue realmente algo bastante complicado y perturbador. Esto sucedió el 25 de este mes a las 8:30 de la mañana. Y es un caso también muy, diríamos, relevante y significativo, ¿no? Inclusive en este caso, aparece claramente el tema de el suicidio de la señora, acompañado de un homicidio que así fue calificado y tipificado correctamente desde la parte jurídica, porque aparentemente se lanza de un piso 21 con la bebita en brazos, pero rompe primeramente la red de contención. Por consiguiente había una intencionalidad de realmente matarse y matar a la bebita al mismo tiempo, ¿no? Una cosa tremenda que claramente nos está hablando de que es este fenómeno del suicidio en sí mismo. La palabra suicidio viene de sui cadere, del griego, que quiere decir matarse a uno mismo. Pero hay algo que tiene que ver con la suicidología forense, que nosotros analizamos en el plano jurídico y forense, que hace a el análisis de cuál es la esencia en sí misma del suicidio. El suicidio en realidad es un homicidio autoinducido, es la expresión de violencia más flagrante y más terrible que puede ejercer una persona
contra sí misma, ¿sí? Y al mismo tiempo también involucra circunstancias como la de este caso de la señora con la bebita, que implican el homicidio a ella misma y también muchas veces el inducir un homicidio a un segundo o un tercero, que eso lo vemos lamentablemente también en los casos de feminicidio, en los casos de violencia doméstica y demás, donde por lo general aparece esta figura de matar, ¿no verdad?, y después suicidarse, ¿no? O en este caso, como fue el caso de la señora, lamentablemente, suicidarse conjuntamente cometiendo homicidio con la bebita en brazos, ¿no verdad? A ver, es un fenómeno de orden social. Yo siempre lo que planteo es, este tipo de fenómenos hay que analizarlos como una expresión de lo que le está pasando a la sociedad. La pregunta que nos tenemos que empezar a hacer es por qué nos está pasando esto y por qué hay tanta gente que desde lo que vendría a ser la esencia misma de la figura del suicidio elige, no es solamente matarse, sino elige más bien esta interpretación que la mayoría de las veces hace el suicida o el que trata de intentar hacerlo o el que piensa hacerlo, de eliminarse a sí mismo. En realidad, la esencia tiene que ver con esto de eliminarse y borrarse de la vida. Que en realidad esto, cuando uno trabaja con personas que han tenido intentos de autoeliminación, aparece muy frecuentemente en el discurso, ¿no? En la clínica. Esto de yo voy a solucionar los problemas eliminándome. Cuando en realidad también hay una fantasía, ¿no? Desde el punto de vista inconsciente de la persona que intenta, que muchas veces después termina lográndolo, de que cuando se elimina los problemas se van a solucionar. Pero lo que yo siempre señalo es, bueno, se solucionan los problemas, pero la solución de los problemas, entre comillas, para esta mentalidad es borrar absolutamente todo lo de su propia existencia, inclusive su propia existencia en la vida. O sea, está esta fantasía de, bueno, si yo me elimino, se solucionan los problemas, sí, bueno, pero te quedás sin vida. Entonces, ¿qué pasa con respecto al valor que le estamos dando los uruguayos a nuestras propias vidas, ¿no verdad? Y a la vida de los demás también, porque por ejemplo ahora ustedes estaban planteando esta comunicación de último momento del accidente y yo les comento que por ejemplo la primer causal de muerte en nuestro país son accidentes de tránsito, que ahora gracias a Dios están disminuyendo, y la segunda gran causal, diríamos en causales generales, es el suicidio. Pero los accidentes de tránsito también son analizados desde el punto de vista de la accidentología forense y también tienen una esencia de base de suicidio interna de parte del conductor. O sea, hay una intencionalidad inconsciente, la mayoría de las veces, de, diríamos, quitarse la vida, ¿sí?, de alguna manera, de forma inconsciente, exponiéndose a situaciones de riesgo y exponiendo a terceros a situaciones de riesgo, ¿no? Esto que sucede con los conductores cuando están, por ejemplo, alcoholizados, o no necesariamente cuando tienen una distracción y la distracción puede terminar siendo mortal. Entonces siempre estamos volviendo a un eje central que tiene que ver con esto del valor que le damos nosotros a nuestras propias vidas y por consiguiente después en consecuencia a la vida de los que nos rodean, ¿no verdad? Adriana, buen día, Ricardo. Buen día, Ricardo, ¿qué tal? Bien. Pueden preguntarme, lo que pasa es que sí, no quiero que se transforme en algo muy expositivo, sí. Mira, quería preguntarte algo que no es común, yo ayer lo repasaba y me llama la atención porque puede ser mera coincidencia o puede tener una explicación científica. Mira, en noviembre del año pasado, sí, es decir, hace muy poco tiempo, en noviembre, sí, una mujer alemana de unos 50 años alquiló una suite de lujo en el Hotel Enjoy de Punta del Este, se arrojó al vacío y se mató. Sí, señor. En el mes de enero, a mediados de enero, pleno verano, una mujer argentina, muy joven, 30 años, se arrojó también desde un edificio de Punta del Este. Antes de ayer a la noche fue esta señora brasileña. A ver, las coincidencias, 3 mujeres extranjeras, 3 mujeres que eligen la misma modalidad, 3 mujeres que eligen el mismo lugar, 3 mujeres que se supone uno venían a distenderse, a pasear, porque uno no va a un lugar como Punta del Este o a Bariloche, supone justamente a eso. ¿Hay alguna lógica en esto? Hay varias lógicas en esto. La primera es que en realidad nosotros el fenómeno del suicidio lo podemos, o sea, se puede comprender desde la parte, diríamos,
ecológica, ambiental, desde distintos aspectos. No es lo mismo las formas de suicidio en nuestro país que en otros países, ¿no verdad? O sea, hay que analizarlo también en los contextos que se generan. Lo que tú señalás que tiene que ver con los turistas que vienen y lo cometen, tiene mucho que ver también con qué es lo que experimentan, diríamos, en contacto con nuestro espacio y nuestra forma de ser social. No quiere decir que nosotros tengamos la culpa y generemos socialmente que estas personas elijan suicidarse en nuestro país, pero sí se analiza, diríamos, cuánto, diríamos, influye el entorno en la decisión de quitarse la vida o no. Por consiguiente, habría que analizarlo, a ver qué pasaba con estas personas, primero en sus historias de vida, en sus países originarios. Segundo, habría que entender si no existía la posibilidad también, porque también se han visto muchísimos casos así, de que eligen viajar para cometer el suicidio en otros países y estar totalmente desconectadas de manera general de sus vínculos familiares y sus vínculos cotidianos. Esto es muy común y muy tipificado, por ejemplo, en casos de mujeres, y tú los casos que me estás señalando de turistas son turistas mujeres, que también es muy llamativo. La mujer tiene un comportamiento distinto frente al fenómeno del suicidio que el varón. La mujer maneja, diríamos, elementos que hacen más a esta cosa de lo emocional y lo pasional, inclusive en la figura del suicidio, que en el varón no se ve tanto. El varón es más decidido, es más terminante frente a este tipo de circunstancias. La mujer tiene esta cosa más de lo melancólico, diríamos, a ver, en este caso de las tres turistas, de alejarse de sus núcleos familiares y cometer, por ejemplo, el suicidio en otros países, etcétera. ¿Qué quiere decir esto? Varias cosas. Habría que analizar los casos separados, habría que ver qué les pasaba a ellas en sus países de origen, habría que descartar la hipótesis de que no eligieron viajar para poder quitarse la vida, porque es viable. Uno dice, bueno, la persona viaja para distenderse y demás. No necesariamente. Muchas veces puede viajar con la intencionalidad de cometer algo que en su país de origen no se anima a cometer. Adriana, sí. Y la modalidad, porque digo, en este contexto tan trágico, horrible, uno puede más o menos comprender la persona que se desborda emocionalmente, toma un arma y se dispara en la cabeza. Puede comprender hasta aquel que agarra una soga, va y se cuelga de un tirante o de un árbol. Un envenenamiento, pero en este caso, Adriana, se tiran de unas alturas terribles que uno se le eriza la piel solo pensarlo. Sí, claro. A ver, ¿qué pasa? Lo que tú señalás es tal cual y es muy central en el análisis de esta figura del suicidio, que es de alguna manera la valentía, entre comillas, que la persona tiene que hacer, o que atravesar, mejor dicho, para cometer un acto de estas características, ¿no? O sea, esto de, diríamos, decidir quitarse la vida no es una tarea, entre comillas, para llamarlo de alguna manera, no es una decisión, mejor dicho, simple para la persona, ¿no? Porque inclusive, a ver, yo siempre señalo algo, nosotros como seres humanos, que también tenemos una base animal, indudablemente, tenemos un instinto de supervivencia, y la persona tiene que estar totalmente sumergida en un mar de pensamientos negativos y totalmente contraproducentes para sí mismos y errados con respecto a la vida, para poder elegir, diríamos, hacer algo que venza totalmente a un punto impresionante esta capacidad de supervivencia que el ser humano tiene. Si a mí, por ejemplo, me sucede que yo, por ejemplo, pasa mucho con la gente que no sabe nadar, yo caigo en un mar o en una piscina y no sé nadar y me voy hacia el fondo, aunque no sepa nadar, instintivamente mi capacidad de supervivencia va a obligarme, ¿sí?, a hacer que vaya hacia la superficie a respirar. O sea, fíjense el nivel de lo que se tiene que llegar a vencer dentro de la persona para poder cometer esto. O sea, hay también una fantasía, ¿no?, de que puede estar muy premeditado, muy fantasiado. Eso puede suceder, pero de ahí a llegar a concretarlo, la persona tiene que estar realmente muy descompensada como para poder pasar al acto, que en realidad sí nosotros lo llamamos, ¿no? O sea, vencer esta capacidad de supervivencia que naturalmente todos tenemos, que nos obliga a vivir instintivamente, y diríamos, y estar convencido inconscientemente y desde el punto de vista de su aparato psíquico de que esa es, entre comillas, la solución
única que puede encontrar para los problemas que tiene, ¿no, verdad? Quisiera aprovechar esta charla, Adriana, para adentrarnos un poquito en esta realidad de Uruguay que tanto preocupa. Hablamos de más de 700 casos. ¿De qué estamos hablando? ¿De jóvenes? ¿De gente mayor? ¿Estamos hablando de hombres, de mujeres? Bueno, ¿Qué se ha podido investigar como para tratar de es difícil, capaz que la palabra no es adecuada, de entender lo que está pasando? Sí, no, pero está perfecto, porque en realidad, a ver, uno de mis objetivos siempre, desde que comencé a estudiar todos estos casos desde hace más de 10 años, en términos generales, que involucran la violencia y demás, siempre es promover la comunicación y la información para entender justamente. Cuando nosotros entendemos, podemos desarmar estas estructuras y podemos en realidad, que lo que se necesita, por ejemplo en el caso del suicidio, desmistificar cosas, ¿no? O sea, hay mucho mito y también hay mucho tabú. O sea, es como esto de, bueno, a ver, si yo sigo pensando que lo del suicidio desarrolla una cuestión que tiene que ver con lo prohibido, del tabú, de la muerte, muchas veces en casos de personas que están descompensadas, es lo prohibido socialmente y el tabú lo que más atrae y lo que hace muchas veces que los induzca a pasar al acto y cometerlo, ¿no, verdad? Entonces, a ver, con respecto a los valores que tú me preguntas, hay varios temas. El Ministerio de Salud Pública recién hace relativamente unos 2 años, 3, empezó a habilitar el poder promover, diríamos, un análisis de casos a través del Observatorio Epidemiológico de Suicidio del Ministerio de Salud Pública. Y los últimos valores del 2017, de fines del 2017, dados por el Ministerio, tienen que ver con esto de que hay varios análisis con respecto a las poblaciones. Y es muy significativo aparte. La población que más lo está sufriendo hoy por hoy, por lo menos en nuestro país, sacando estos casos de estas señoras que son extranjeras, son poblaciones de tercera edad. En realidad estamos casi siempre viendo casos más comunes de suicidio concretado en casos de personas de 65, entre 65 y 66 años en adelante. Se radicaliza en los 70, es muy significativo, porque quiere decir que la tercera edad en nuestro país como población etaria está muy afectada, ¿sí? Tiene explicaciones que después podemos hablarlas. Por otra parte, con respecto al tema etario de género, también llama la atención, hay más concreción de varones que concretan el suicidio que de mujeres. Y la población de lo que tiene que ver con adolescentes y niños, y digo niños porque también se ven casos infantiles, lamentablemente, se ha mantenido, diríamos, el porcentaje y no ha subido, diríamos, desde el punto de vista etario. O sea, no ha aumentado esa población en la concreción de suicidios. Esto es muy significativo por varias razones. La primera es, a ver, las personas que en realidad supuestamente son referentes y modelos generacionales son las que más están concretando el acto de quitarse la vida. Los jóvenes, en realidad, ha mantenido el porcentaje, no ha aumentado, ¿sí? Sin embargo, lamentablemente, cada tanto aparecen casos, muchas veces inducidos por otro tipo de situaciones como el bullying, el ataque escolar, etcétera, ¿no, verdad? Y también esto de más hombres que mujeres, que en realidad en ese sentido somos muy parecidos a nivel mundial, porque en realidad diríamos, ¿cómo explicarlo? La comisión, diríamos, de los suicidios es más, entre comillas, esperable en varones, por esto que justamente hablaba Ricardo, de lo más concreto, de lo más inmediato, de un pensamiento más, diríamos, definido, que en el caso de las mujeres, ¿no, verdad? Lo que sí llama muchísimo la atención, y esto es por eso nosotros estamos hoy por hoy como país con un número de alarma, diríamos, como diríamos, luz roja, es justamente que subieron, diríamos, las tasas de suicidio en general en nuestro país y superaron las de
el 2002, que estaba asociado a la crisis económica. ¿Tá? Esto yo no estoy vinculándolo a ningún factor económico ideológico, simplemente estoy observándolo desde el punto de vista científico. Y llama la atención justamente esta escalada muy grande, que más allá de que pasaron, diríamos, 16 años entre el 2002 y la actualidad, que uno puede decir, bueno, el tema del tiempo, la era, la época y demás, llama mucho la atención porque fue como que, de alguna manera, casi subimos en un 100-200% de lo que fue la caída de, diríamos, de suicidios incrementadísimos del 2002, producto de la crisis económica que nosotros sufrimos, ¿no? ¿Verdad? Que generó muchos problemas a nivel social, a nivel cultural y demás. Por eso justamente digo, a ver, es un fenómeno que no es, diríamos, no tiene que ser puesto en el tema del tabú y en el tema de no hablarlo. La Organización Mundial de la Salud obliga hace ya más de 7 años, porque ha sacado cadenas y comunicaciones internacionales, a poder comunicarlo y a poder decirlo y expresarlo, como están promoviendo ustedes ahora la comunicación, para que las personas justamente tomen prevención y se analicen, diríamos, ¿no? En nuestro país estaba muy, diríamos, tapado ese elemento, no maliciosamente, sino porque socialmente nosotros negamos mucho también esto de que tenemos este problema. Es bueno, Adriana, que digamos que desde nuestra producción esta conversación contigo estaba prevista desde la semana pasada y sí, no desde ayer, porque pasó lo que pasó acá en Punta del Este. No, totalmente. Buscando aquello de que el tema no tenemos que instalar fuera del contexto de que hace poquito rato hubo otro suicidio. Sí, no, sino que tenemos que acostumbrarnos en los medios de comunicación a no tenerle miedo y que esto no sea un tabú. Pero a su vez totalmente. También quiero preguntarte, sí, ¿cómo no? ¿Es un tabú o es cierto que quien se va a suicidar por lo general envía una señal, hace un comentario, bueno, deja caer por allí una reflexión en voz alta? Esto que está señalando es clave y fundamental, y tiene que ver con la obligación que nosotros desde lo clínico y desde lo ético y de lo bioético tenemos como técnicos cuando trabajamos con este tipo de fenómenos. A ver, la, diríamos, interpretación inmediata de algún tipo de indicador que la persona pueda dar sobre su intencionalidad de poder quitarse la vida es clave para la prevención. Justamente, a ver, ya han salido protocolos, en realidad, donde cuando uno ya trabaja, por ejemplo, en policlínica o en puerta o demás, por más que la persona venga para consultar por otro tipo de factores, ya hay que detectar cuando hay indicadores, diríamos, de potenciales de autoeliminación. Porque el suicidio no no se identifica cuando se concretó, lamentablemente. Muchas veces, y la mayoría, es obligación identificarlo cuando está en su proceso de, diríamos, intencionalidad. Y cuando hablamos de eso, hablamos de lo que se llama suicidio terciario o secundario en suicidología, que tiene que ver con que la persona en su discurso expresa, inclusive, porque esto ya se plantea desde la OMS, comentarios como, por ejemplo, me quiero matar, o no me salió esto y me quiero matar, ¿tá? Y esto que a nosotros capaz que nos parece muy tonto, es significativo, porque en realidad inconscientemente ya está hablando de algo que hay ahí, que tiene que ver con el enlace de la muerte asociado a una salida o a una interpretación de que la muerte puede ser la solución. Por otra parte, algo que agrego con ustedes, como ustedes están señalando también, la importancia de poder, antes de esto, también identificar los factores de depresión. Nosotros somos un país con una tasa de depresión elevadísima. Hoy por hoy, a ver, yo las otras veces estaba en el taller, estuvimos con varios técnicos de distintos ámbitos, y justamente yo les preguntaba qué les parecía a ellos, cuál era el gran problema que a nosotros nos acaecía desde el punto de vista de la salud mental en nuestro país, y todos coincidían, y eran desde distintos ámbitos que trabajan y demás, que claramente es la depresión. La depresión hoy por hoy es la madre, entre comillas, de todos los males que estamos sufriendo, inclusive, miren lo que les digo, uno de los causantes principales, y esto no es para justificar ninguna figura ni a ningún tipo de población, de los actos criminales que también sufrimos.
que también diríamos esto tiene que ser interpretado desde los técnicos, tiene que ser identificado y tiene que ser empezar a trabajar desde una línea más de contención de todo este tipo de fenómenos, ¿no? Porque digo, a ver, desencadena esto de estar mal, de sentirse mal, de no sentirse comprendido, de no sentirse escuchado, de deprimirse. Lo que estamos viendo mucho son personas que están con muchos estados depresivos previos que ya vienen arrastrándolo y que en realidad cuando llegan a la clínica ya llegan con muchos procesos que interpretan que han pasado por encima cuando en realidad no los han elaborado. Y todo esto que capaz que nosotros desde lo criollo, ¿no? Porque nosotros como criollos, desde lo antropológico tenemos esto de no me va a pasar, esto es una bobada, yo lo supero con más trabajo, yo lo supero saliendo adelante, yo lo supero solo. No es así. O sea, la depresión es un factor silencioso, como lo es el suicidio, y acompaña y encuadra, diríamos, desde un primer momento, desde lo clínico, forense, todo lo que después involucra otro tipo de respuestas con respecto a otros y a la persona misma, como por ejemplo, quitarse la vida, quitarle la vida a otro, aumentar las causales de acciones criminales, donde también está presente esto de que la vida del otro no me importa y la mía tampoco, ¿tá? O sea que siempre estamos, diríamos, refiriéndonos a lo mismo, ¿no? ¿Verdad? Esto ya como para entrar en un análisis más de lo que es la figura, claro. Diríamos, de comprender el suicidio no como la fuente, sino como la consecuencia de algo previo, que en realidad capaz que tenemos que empezar a atajar más para poder empezar a disminuir esto. Adriana. Sí, perdón, no, una cosita más, no es tan difícil de lograr. Este es otro tema que nosotros tenemos que desmistificar. La acción de poder comunicar y poder contactarse con el otro no es una acción compleja. A nosotros los uruguayos hoy por hoy nos está costando muchísimo ponernos en contacto con la persona que tenemos al lado. O sea, yo actualmente en la clínica estoy viendo muchísimos casos de fobia social, diríamos, de desapego con el otro, problemas de empatía con el otro, porque claro, la persona ya empieza a estar carente de autoestima y hay problemas de comunicación y vinculación con el que tenemos al lado. Entonces todo esto arrastra a una cuestión que tiene que ver con esto de, bueno, mi vida no vale la del otro, y hay algo que es como una pequeña trampita en esto, desde el punto de vista clínico, y que es muy importante también compartirla con todos ustedes. Que es que en realidad, el sentido de la vida nuestra, nosotros en realidad lo encontramos en poder encontrar sentido a estar en contacto con otra persona. Si yo estoy aislada, claramente y de manera segura me voy a deprimir porque me falta la comunicación y la energía que el vínculo con el otro me da. Entonces muchas veces esto de aislarse del otro para evitar problemas es lo que a mí me termina hundiendo y me puede llevar a una depresión y finalmente a un desenlace que tenga que ver muchas veces con esta circunstancia del suicidio, ¿no? Perdón, Ricardo, sí. No, está bien. No, lo último que te quería preguntar de mi parte, porque en esta última exposición tuya hay un dato clave, y yo te quería preguntar, porque uno empieza a profundizar, ¿por qué somos depresivos los uruguayos? Eso me llama la atención, porque a ver, yo me pongo a pensar mientras te escucho. Vivimos en un país chiquito, que tiene sus bellezas, acá no tenemos problemas étnicos, más allá de que se hable de discriminación, pero digo en forma genérica, no estamos en guerra, no pasamos hambre, también lo digo en forma genérica. ¿Por qué somos depresivos los uruguayos? La pregunta es una pregunta que habría que analizarla también desde lo antropológico, ¿no? Porque ¿Es genético eso? No sé si genético, quizás a ver, hay varios factores. Nosotros en realidad, desde el punto de vista antropológico y de comportamiento entre nosotros, no valoramos lo que tenemos. Esa es una realidad. Los uruguayos tenemos desde el imaginario social una falta de valoración por lo que tenemos, lo que tú nombrás, ¿no? Por el país que tenemos, por la sociedad que tenemos, no se valora y siempre hay como una tendencia a ver, diríamos, lo que nos falta y no con lo que contamos. Este no es un elemento menor, es una característica que tenemos los uruguayos de manera de pensar la vida
y pararnos, diríamos, frente al mundo. Por otra parte, han habido estudios desde el punto de vista de la psicología social y clínica que han analizado también inclusive hasta variables que tienen que ver con el clima y con la influencia del clima y lo que tiene que ver con diríamos, todo esto que trae el estar en un país que tiene contacto con un río, ¿no? Con agua, en realidad. Que bueno, que promueve más esta cosa de lo melancólico. Si ustedes piensan, por ejemplo, nosotros ya traemos el tema de lo melancólico vinculado al tango, porque este tipo de aspectos se analizan de distintos ámbitos, ¿no? La música nuestra está asociada al tango, el tango es tremendamente melancólico, en realidad lo que hace es repetir circunstancias de dolor, frente a la vida, ¿no? Circunstancias inclusive, yo las otras veces estaba leyendo el material de un colega que había hecho un análisis de las letras de tango vinculadas a actos criminales. O sea, hay como algo que nosotros ya traemos, en esto que tú señalás, desde lo cultural, que está asociado a esto de acercarnos más a esta cuestión de la muerte, que capaz que otro tipo de culturas. Esto también podría en parte explicar en un cierto sentido, igual vuelvo a repetir, habría que analizar el caso por caso, esta incidencia que tuvo, diríamos, en los casos de estas turistas también. Diríamos, ustedes claramente han viajado, por ejemplo, a Argentina, y Argentina desde el punto de vista del imaginario es completamente distinta, y su manejo frente a la vida y cómo se posiciona frente a la vida no tiene absolutamente nada que ver con lo que tenemos nosotros. Acá uno se acerca a alguien y la persona lo primero que hace es contarle los problemas que tiene. O sea, siempre estamos parados en el problema, y en este regodamiento, diríamos, entre comillas, medio perverso, inconscientemente, y al mismo tiempo medio morboso frente a la muerte, ¿no? Esto de, bueno, estoy con problemas, estoy mal, pero también nos cuesta mucho pedir ayuda. Entonces, creo que estos factores tienen mucho que ver, diríamos, ¿no, verdad? Y el factor climático también induce, como yo les señalaba, a esta cuestión de lo, diríamos, melancólico. En realidad en la clínica aparece mucho esto de, a mí los días lluviosos me ponen triste. No, a ver, el clima a nosotros no nos puede poner triste. En realidad la persona la que está depositando encima del clima su estado interno de malestar. Yo, por ejemplo, ahora estoy que me muero, pero por irme a comer una torta frita con este día de lluvia y temporal acá. Pero eso es una maravilla, porque en realidad ahí estás eligiendo por la vida, en realidad, y me parece genial, y creo que es justamente, como tú lo señalás, esta necesidad de empezar a promover más la vida, ¿tá? Y en realidad abrirse un poco más, ¿no? O sea, cortar con el hermetismo, poder hablar un poco más de lo que nos está pasando, y consultar en los espacios que tenemos que consultar, sin miedo, ¿no? También es una responsabilidad de los profesionales. Yo me encuentro con muchísimos casos de pacientes que plantean, hasta el cansancio, de que sucede esto, de que se acercan a determinados lugares a consultar y a diríamos, a pedir ayuda, y no hay una interpretación adecuada de eso. O sea, hay una cuestión de que, bueno, estamos todos corriendo, yo no puedo atender o no atiendo bien al paciente y el paciente se va. Y esos casos, o sea, son graves porque, digo, pueden terminar a la larga o a la corta en una concreción de situaciones lamentables como estas que estuvimos viendo, ¿no, verdad? Bien, Adriana, salvo